Buenas noches, hermanos. Vamos a reiniciar nuestro tiempo de varones y yo quiero empezar una serie que se va a llamar Cómo entender la ética cristiana. Y en esta noche vamos a ver lo que es prácticamente la introducción del tema. Vamos a ver, será aproximadamente unas 4 o 5 enseñanzas sobre el mismo tema. Hoy quiero recalcarles que vamos a ver, vamos a estudiar muchos filósofos, bueno, a lo mejor no tantos como quisiera, porque yo quiero hablar un poquito acerca de la situación de la iglesia en nuestro tiempo, y hablo estrictamente de lo que es la cultura posmoderna. Vamos a ver cómo surgió, algunos de sus promotores, hablando de esos filósofos, y qué tiene que ver con la ética cristiana. Entonces, no se les haga extraño que vayamos a ver bastantes nombres raros, pero es muy importante porque esto es lo que están enseñándoles a nuestros hijos en las universidades, y ya no nomás en las universidades, ya esto ya derivó en la ideología de género desde las escuelas primarias. Ya los nuevos libros de texto ya lo traen en su programa. Ese es uno de los problemas que tienen los padres de familia y por los que están inconformes. Entonces, pero esto no surge ni siquiera del gobierno de México, esto es un movimiento a nivel mundial. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces es importante que lo veamos. Bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y esperemos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te doy gracias por el tiempo que se han tomado mis hermanos para asistir en esta hora, Señor, para que seamos entendidos, Señor, de nuestro tiempo, como dice tu palabra, y para que podamos defender nuestra fe con la razón, Señor, la cual tú nos diste desde que tú nos creaste. Tú nos diste la inteligencia, Señor, para poder escudriñar tu palabra, pero también para argumentar en contra de todos aquellos que se han lanzado contra ti, Señor, que te han ofendido, que han tratado de desecharte y sacarte, Señor, de la ecuación de nuestro tiempo. Así que te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, y que les des paciencia a mis hermanos, Señor, para escuchar esta enseñanza, porque yo sé que vamos a ver algunos conceptos que quizás no son muy comunes en nuestras reuniones, pero que es importante, Señor, que las sepamos para saber y argumentar y darles las armas necesarias a nuestros hijos para que puedan contender por la fe, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Si traen Biblia, les voy a pedir que la abran en Hebreos 5, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo aquí ya de alguna manera está, o más bien el autor de la carta a los Efesios, no sabemos quién es, muchos pensamos que es el apóstol Pablo, pero el autor de la carta a los Efesios, él ya da una leve explicación de en qué consiste la ética, y el tema es cómo entender la ética en nuestros tiempos, la ética cristiana, y para eso vamos a ver definiciones generales y cómo está clasificada la ética. Ok, dice Hebreos 5, 13, 14: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernir el bien y el mal es precisamente el sentido de la lógica, de la ética, ¿sí? ¿Cuál es la función? Discernir entre el bien y el mal. Todo esto nuestro Señor ya lo tiene previsto desde tiempos inmemoriales. Cuando el rey David estaba formando su ejército y él tomaba gente, varones de las diferentes tribus, de las 12 diferentes tribus para formar su ejército, en base a las habilidades que tenían. En Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, hablando, estaba tomando gente de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví para la alabanza, de la tribu de Dan, y dice, de los hijos de Isaacar, dice que escogió 200 principales, y algo que es importante, dice, entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer y a cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Entonces, Dios escogió a esta gente porque ellos estaban entendidos en los tiempos. Y esta misma tribu de Isaacar, más adelante en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 13, cuando el rey Asuero estaba preguntando si destituía a la reina Basti porque había faltado a las leyes del reino, dice que preguntó entonces el rey Asuero a los sabios que conocían los tiempos. ¿Quiénes eran los que conocían los tiempos? Dice, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Entonces, ser entendido de los tiempos es ser entendidos en la ley y en el derecho. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, hay otra escritura en Malaquías que la vamos a leer. Estas son 9 versículos, pero quiero hacer énfasis. El libro de Malaquías ha sido muy mal interpretado, sobre todo por la gente del Evangelio de la Prosperidad. Siempre le dan el enfoque hacia el dinero, hacia los diezmos, hacia las ofrendas. Versículos como cuando Dios le reclama a los sacerdotes y les dice: ustedes me están robando, y le dicen: ¿en qué te estamos robando? En nuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y de ahí se agarran, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículos 1 al 9, esta palabra nos explica por qué. A mí me parece, en lo personal, esto no lo dice la Biblia, pero a mí me parece que Dios está cansado de la desobediencia de su pueblo y les hace el siguiente reclamo. Y el siguiente reclamo tiene que ver con la desobediencia del pueblo y por qué el pueblo llegó a menospreciar el sacerdocio, el liderazgo del Señor. Y dice así Malaquías 2, 1 al 9. Y el contexto son los sacerdotes corruptos, ¿verdad? Y dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Fíjese, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es opcional, es un mandamiento, es una orden. Les dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Y es más, dice: aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón, es decir, no han cumplido el mandamiento. Y entonces dice: como no lo han cumplido, he aquí yo les dañaré la sementera, ¿sí?
y os echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es una palabra dura del Señor. Está desechando prácticamente a el liderazgo. Versículo 4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento, esta ordenanza, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Para qué mandó el Señor ese mandamiento? Para hacer un pacto con Leví, con el sacerdocio. Y luego dice el versículo 5: mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que temiera, para que tuviera temor del Señor, ¿verdad? Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Fíjense, el camino de Leví, con el temor del Señor, obedeciendo su ley, obedeciendo su mandamiento, cumpliendo con su pacto. Ellos no entendieron que lo que trae bendición al pueblo es la obediencia, es el cumplimiento de la palabra de Dios, de su pacto. Y dice: la ley de verdad estuvo en su boca, y no se encontró iniquidad en sus labios. Por lo tanto, vivió en paz y con justicia, porque anduvo con el Señor. ¿Por qué? Versículo 7, este es bien importante, y esto nos atañe también a nosotros. Porque los labios del sacerdote, ahora nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, ¿estamos de acuerdo? Mire lo que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Fíjense la responsabilidad que Dios nos está dando en este versículo, porque es para nosotros también, ¿sí? Porque los labios del sacerdote, es decir, nuestros labios, nosotros responsables de nuestra casa, varones, nuestros labios han de guardar la sabiduría, y de nuestra boca el pueblo o nuestros hijos buscarán la ley. Pero ¿qué pasa si nosotros no sabemos la ley? ¿Qué pasa si nosotros no escudriñamos la palabra? Si no le damos la importancia que requiere. ¿Por qué? Porque mensajeros somos del Señor. O sea, la verdad es una responsabilidad muy grande. Y luego viene el reclamo del Señor a los sacerdotes de este tiempo: pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, es decir, no han cumplido con la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, como han desechado el pacto, yo también los he hecho viles, vulgares y bajos ante todo el pueblo. O sea, el pueblo ya no confiaba en los sacerdotes para nada. Los tenían como viles y vulgares, porque abusaban de ellos, porque no cumplían la ley. Sabían la ley, pero no la cumplían. Y dice: por eso los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos, y en la ley hacen acepción de personas. Es un reclamo muy fuerte del Señor a este pueblo. Yo deduzco, no dice la Biblia, pero yo deduzco que debido a esta situación, de plano el Señor dejó de mandar profetas durante esos 400 años. Este es el último libro del Antiguo Testamento, hasta que apareció Juan el Bautista como el último de los profetas. Pero tuvieron que pasar más de 400 años después de esta situación, después del el contexto que estamos leyendo. Ahora,
el versículo 6, déjeme profundizar un poquito nada más. Versículo 6 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es decir, los labios del sacerdote guardan el conocimiento, el saber, el decir, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento, la habilidad y el ingenio para dar a conocer la ley, porque el sacerdote es mensajero del Señor. Se ve la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Cuando nos dice se oye muy bien, somos sacerdotes en nuestra casa, pero vean la responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Nuestros labios deben de hablar sabiduría, entendimiento, la palabra de Dios. El sacerdote debe de ser como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, para que no pase lo que sucedió en los días del profeta Oseas, donde el pueblo muere por falta de conocimiento. Eso dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Bueno, al parecer, eso está sucediendo en nuestros tiempos. Al parecer, nuestros hijos no están muy firmes, puesto que cuando llegan a la universidad, cuando llegan a las escuelas, donde los sabios de este mundo, que no son seguidores del Señor, empiezan a infundir sus ideas y los hacen tambalear. Y déjeme decirle que de eso nosotros somos responsables. Yo les comentaba en la última exposición que para que una generación de cristianos muera, no sucede de una generación a la otra. Tiene que pasar varias generaciones para que nosotros lleguemos a ser, por ejemplo, la última generación de cristianos. Tuvo que haber ya un descuido, por lo menos 2 generaciones atrás de nosotros, para que nuestros hijos decaigan o declinen ante las filosofías de este mundo. Entonces es importante entenderlo. Bien, todo esto tiene que ver con la ética y ahorita vamos a entrar ya de lleno en lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Hay diferencia entre la ética y la moralidad porque hay quien las confunde. Entonces hay diferentes sistemas éticos y una manera de clasificarlos es como sigue. Primero tenemos que decir que la ética no es una ciencia, porque no es posible aplicarle el método científico. ¿Sí? La ética es una disciplina, es una rama del saber o el sistema relacionado al estudio de lo que es bueno, es decir, de las virtudes, y de lo que es malo, de los vicios que nosotros o la sociedad tiene. Por eso les decía que el autor de la carta a los Efesios ya estaba diciendo que la gente que está madura tiene discernimiento de la ética, tiene discernimiento del bien y del mal. ¿Amén? Ok. Entonces, así como al estudio de los deberes del ser humano, también tiene que ver con la ética. Por lo tanto, la ética es importante porque nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Lo correcto y lo incorrecto, y así como entender nuestro sentido del deber. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Hoy, uno de los problemas de esta generación, de la generación en la que estamos viviendo y la de nuestros hijos, es precisamente que carece del sentido del deber. Por eso es importante estudiar la ética. Para que una sociedad pueda funcionar correctamente, necesita que sus ciudadanos tengan sentido del deber, sentido de vergüenza y sentido de culpa. Hay un libro llamado La pérdida de nuestra virtud. El autor es David Wells y él argumenta que esta sociedad ha perdido estos 3 principios. De ahí que la gente ya no quiera trabajar, ya no quiera asumir responsabilidades. Como en épocas anteriores, pues su sentido del deber ha ido desapareciendo poco a poco
Y la ética tiene que ver justamente con el estudio de lo que está detrás de estas verdades. ¿Por qué nuestros hijos ya no quieren asumir la responsabilidad de trabajar, por ejemplo, o de estudiar? ¿Por qué la desobediencia a sus padres? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Ahora, eso es en cuanto a la ética. Por su parte, la moralidad es diferente en el sentido de que no prescribe normas ni estándares de conducta como la ética. La ética sí nos dice cómo debemos de comportarnos, ¿sí? A través de leyes escritas. La moralidad nos dice, nos prescribe la conducta, si estamos cumpliendo o no con la ética, ¿sí? Es complementaria. La moralidad se limita a describir la conducta de las personas en cualquier sociedad, en cualquier cultura o en cualquier momento histórico. Entonces, al observar la sociedad en la que vivimos, los anuncios que se publican en los distintos medios de comunicación, llámese impresos, visuales, periódico, televisión, cine, radio, las noticias que leemos en los periódicos, los programas de radio, la televisión, que se transmiten diariamente, entre otras cosas, escuchando eso podemos conocer cuál es la moralidad de nuestros días. ¿Y qué vemos hoy, hermanos? ¿Qué es lo que se escucha? Todo está sexualizado. Todo, hay cosas que no tienen que ver nada con tener una mujer, una muchacha desnuda y sin embargo es una manera de atraer la atención. Por hablar solamente de la sexualidad, ¿sí? Por lo tanto, la ética es prescriptiva, es decir, prescribe lo que debe de ser, pero la moralidad es descriptiva, es decir, describe lo que ya es, lo que estamos viviendo. Mientras que la ética dice dónde debería de estar el estándar, y ahí radica la diferencia. La ética nos dice cómo debemos comportarnos, la moralidad dice cómo nos estamos comportando en este momento. ¿Sí? ¿Vamos claros? Bien, hay una clasificación de la ética. A lo largo de la historia la ética ha sido clasificada de diferentes maneras y lo hace a través de diferentes sistemas de valores. Así tenemos, por ejemplo, la ética filosófica, que estudia el sentido del deber del hombre a partir de la razón. Importante. La ética filosófica estudia el sentido del deber del hombre a partir de la razón, del razonamiento. Por otro lado está la ética teológica, relacionada con el sentido del deber en cada una de las diferentes religiones y sus respectivas comunidades. Ahí entra la ética del cristianismo, por ejemplo. Y en tercer lugar está la ética cristiana, que consiste en el estudio del sentido del deber para el cristiano, basado en la relación del Dios Trino, de nuestro Dios, y la cual a su vez está directamente relacionada con el carácter de Dios. Esa ética a la que nos vamos a referir en este pequeño estudio. Bien. Antes de entrar de lleno, yo quiero hablarles de algunos sistemas éticos o valores con los cuales la población vive y ni siquiera se puede dar cuenta porque no lo relaciona. ¿Sí? Hay cosas que hacemos, incluso los cristianos, que no son correctas, pero como todos lo hacen, pues nosotros lo hacemos también por desconocimiento. Por ejemplo, la ética cultural. Esta está definida por la mayoría en cada cultura, por la mayoría de las gentes, regularmente sin conocimiento de Dios. Este sistema de valores no considera a Dios como parte de la ecuación. Lo que la cultura apruebe en cada época de la historia y en cada lugar geográfico establece lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, no hay un juez a quien tengamos que rendirle cuentas. ¿Sí? Por eso no creen en Dios. No quieren compromisos. Ahí más bien la sociedad pasa a ser la fuente que evalúa el comportamiento de las personas. Y bajo esta evaluación, cada individuo en la sociedad
basa su comportamiento en su forma de crianza, en su entorno y en la presión de sus iguales. Por eso les decía, cada quien hace lo que mejor le parece, en base a sus propios valores y a su propio pensar. Sin embargo, no podemos olvidar que en la historia la mayoría con frecuencia ha estado equivocada. ¿Sí? Porque la mayoría no conoce al Señor. Hoy vivimos en una democracia y ustedes vean lo que está pasando con el país. No me voy a meter en Honduras, pero vean lo que está sucediendo. ¿Sí? En la ética cultural las personas tienden a justificar sus conductas con frases como, bueno, pues si todo el mundo lo hace, o así se vive aquí, o todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Han escuchado esas frases? Son muy comunes. ¿Sí? Y como todo el mundo lo hace, pues tiene que ser lo correcto, pero no, regularmente no es lo correcto. Ok, es de una manera muy breve. Sigue la ética conductual, donde el énfasis está en la herencia genética, además de las condiciones del medio ambiente. Y bajo este lente, el individuo se vuelve no responsable. Es decir, el entorno es el culpable de todo lo que sucede. Esta es la ética que maneja la psicología. La psicología dice que el hombre en esencia es bueno, es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Y la psicología dice, no, es que tú eres malo porque te han influenciado de afuera. Son las malas costumbres. Vives en una sociedad llena de errores y por eso pues tú estás influenciado por ellas, pero tú no eres culpable. Eso es lo que dice la psicología, donde el individuo se vuelve no responsable de sus acciones. Es una ética que hace del hombre una especie de máquina o robot cuyas acciones están predeterminadas. Y obviamente este es un sistema de ética ateo, es decir, que no considera a Dios, donde el hombre es el resultado de la materia. Ahí entra la teoría de la evolución, por ejemplo, de Darwin. Luego está la ética situacional. Este es otro sistema de valores común en la sociedad moderna. Aquí el más alto valor es el amor, entre comillas. Por tanto, algo es considerado bueno si procura el mayor bien para el otro. Pero esto plantea una serie de preguntas. ¿Quién define el amor? ¿Quién lo define? Ustedes vean la definición que tiene un homosexual del amor o una lesbiana. ¿A qué clase de amor nos estamos refiriendo? ¿Al amor romántico? ¿Al amor erótico? ¿O al amor incondicional del cual nos habla la Biblia? ¿Sí? ¿Quién define el mayor bien? ¿Y a qué bien nos referimos? ¿Y está medido a corto o a largo plazo? Bajo este sistema podríamos justificar, por ejemplo, el aborto, porque por el bien del niño o por el bien de la madre, o según el criterio de cada madre o de aquellos que la influencian. Por eso es muy relativo el concepto del amor. ¿Sí? La clasificación de los diferentes sistemas de éticos, estos que acabamos de ver, se dividen en dos, digamos por ahí, dos sombrillas bajo las cuales podemos colocar los diferentes sistemas éticos que estamos tratando de revisar. Aquí viene un nombre raro para que lo consideren: la ética deontológica, ahorita voy a explicar qué es, y la ética teleológica, no la ética teológica, sino teleológica, que quiere decir la ética del designio, de lo que ya está designado. La ética deontológica está basada en el sentido del deber, y allí entramos nosotros, del deber cristiano.
en el deber, en la responsabilidad y en el compromiso. Esa es la ética deontológica. La ética teleológica está basada en el resultado final, sin importar los medios, por cualquier medio. Y ahí entra frases como el fin justifica los medios, ¿sí? Una frase maquiavélica. Por lo tanto, la ética deontológica tiene que ver con el sentido del deber y la teleológica con el fin o el designio. ¿Dónde ubicamos el pragmatismo? El pragmatismo es una doctrina donde el único criterio es cumplir a como dé lugar las cosas. Si tienes que pasar sobre tu propia familia, lo debes de hacer. ¿Sí? Ese es el pragmatismo. El pragmatismo es el único criterio para juzgar la verdad de cualquier doctrina y se ha de defender en sus efectos prácticos. O sea, el fin justifica los medios, ¿sí? Por lo tanto, el pragmatismo lo ubicaríamos en la ética teleológica, la ética del designio. Tienes que llegar a ese fin a como dé lugar, ¿sí? Porque el pragmatismo lo único que le interesa son las cosas funcionales, que funcione. Tú tienes que llegar a la finalidad que quieres llegar a través de cualquier medio. Si tienes que defraudar, si tienes que traicionar, tengas que hacer lo que tengas que hacer, afectar a cualquier persona, pero hacer y cumplir lo que te propusiste. Entonces, esa es la finalidad de esta ética. Su fin es el designio, por lo cual no tiene nada que ver con el sentido del deber. Ahora, por otro lado, a la hora de pensar en los distintos sistemas éticos que existen, hay dos conceptos importantes. Estos mismos se cobijan bajo otras dos sombrillas y eso necesitamos tomarlo en cuenta. Una es la ética del absolutismo, o sea, donde todo es absoluto, y el no absolutismo, o el llamado también relativismo, que es precisamente donde estamos viviendo en esta época. Hoy no hay valores absolutos, por eso niegan la existencia de Dios, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Ok. En otras palabras, hay sistemas de ética que creen en la existencia de una verdad absoluta, como nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese nadie indica el absolutismo de Jesús para poder llegar al Padre. Entonces nosotros tenemos una ética absolutista, ¿sí? Y hay otros que no creen en verdades absolutas, como el relativismo. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en las dos. En resumen, no importa cuántos sistemas de ética conozcamos, en esencia se pueden dividir en aquellos que creen en una verdad absoluta y aquellos que no creen en una verdad absoluta. Aquellos que están centrados en el sentido del deber, de la responsabilidad, y aquellos que están centrados en el resultado final, tengan que pasar sobre quien tengan que pasar. En la ética cristiana, el concepto de la verdad y su definición, aquí ya vamos a entrar de lleno a la ética cristiana. Entonces, en la ética cristiana, el concepto de la verdad y su definición representan ideas fundamentales para entender todo el resto del cristianismo. Esto es básico para nosotros. Por eso es indispensable definir el concepto de verdad. Verdad, la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde viene este concepto y por qué es tan básico para todo el pensamiento humano? Es decir, no solamente para nosotros como cristianos. El sentido de la palabra verdad debe de estar inmiscuido en todo ser humano, sea creyente o no. ¿Por qué? Porque el ser humano fue concebido a imagen de Dios y Dios es verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto y por qué es tan importante para todo el pensamiento humano? Miren, cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos,
Cada creencia que sostenemos, cada certeza que conocemos, cada discusión que tenemos, cada conversación en la que nos involucramos y cada pensamiento que defendemos presupone que existe la verdad. ¿Sí? La idea es un concepto esencial sin el cual la mente humana no puede funcionar. O sea, no podemos vivir sin un concepto de verdad, aunque muchos vivan en verdades equivocadas, pero el concepto como tal de verdad es válido para todos. Que no conozcan la verdad verdadera, que es Jesús, es otra cosa, pero ellos manejan verdades, entre comillas. ¿Sí? Aun si usted es uno de esos pensadores modernos que dice ser escéptico acerca de si todavía verdad es una categoría útil, aún para expresar esta opinión, usted debe suponer que la verdad es significativa en algún nivel fundamental. O sea, aún aquellos que niegan a Cristo, aún aquellos que niegan la verdad del cristianismo, necesitan un concepto de verdad, aunque su verdad sea equivocada. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿No le estoy haciendo bolas? Bueno, para expresar esa opinión, usted debe suponer que la verdad es significativa, dijimos, y tiene un nivel fundamental en nuestras vidas. Uno de los axiomas más básicos y universales e innegables de todo pensamiento humano es la necesidad absoluta de la verdad. Aún podríamos agregar que la necesidad de la verdad absoluta es su propia consecuencia, es su propio corolario. Para descubrir la verdad absoluta necesitamos conocer la verdad absoluta. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Sí? Estamos muy filosóficos hoy. Ahora, entonces, ¿qué es la verdad? Durante uno de los juicios a Jesús, Poncio Pilato le preguntó a Jesús: ¿así que tú eres rey? Y Jesús le respondió: tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Jesucristo lo había manifestado en Juan 6. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Dice, son palabras de Jesús, tienen vigencia hoy para nosotros. Esto deberíamos de saberlo nosotros. Todo el que escucha la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Si Pilato hubiera sabido ante quién estaba, no hubiera sido tan frívolo en preguntarle estas cosas. Pero obviamente él no sabía, él tenía otra verdad. ¿Sí? Ahora, para nosotros los cristianos es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús es la plomada que mide la verticalidad de la verdad. Todo lo que nosotros relacionamos con la verdad tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se sale de la plomada de la verdad del Señor Jesucristo es mentira. Jesús es nuestra plomada, Jesús es nuestra dirección. ¿Sí? Ahora, en esa ocasión Jesús pasó a definir su misión en torno a la verdad. Para dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilatos. Entonces, si la verdad determina cada sistema de ética, necesitamos definir qué es la verdad y cuáles son sus características. Y la verdad se define como aquello que corresponde con la realidad. Grábelo, esa es la definición. La verdad se define como aquello que se corresponde con la realidad. En ese sentido, algo es verdad independientemente de lo que usted crea o no.
Y esto es así porque la verdad no es algo que el hombre inventa, sino que la verdad tiene que la verdad tiene que ser descubierta, ya que la fuente de la verdad es Dios, quien la da a conocer al hombre. Si nosotros necesitamos conocer la verdad, ¿a quién necesitamos conocer? A Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Conoceréis la verdad? Es decir, Jesús dice, me conoceréis a mí y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces la verdad es cierta e independientemente de quien la sostenga, porque nunca se ve afectada por su interlocutor. Si algo es cierto, lo es, ya sea que lo exprese alguien con un doctorado o alguien sin educación. La verdad sigue siendo la verdad. La verdad es cierta independientemente de la actitud de la persona que la sostiene. Le voy a poner el ejemplo. Alguien podría afirmar de la forma más arrogante que la tierra es redonda, y la tierra sigue siendo redonda, a pesar de que esa persona sea el individuo más engreído del universo. La tierra sigue siendo redonda porque dijo la verdad, independientemente si él es un presumido, él es un engreído, él es una persona que no cae bien. Asimismo, alguien podría decir de la forma más humilde posible que la tierra es cuadrada, mas eso no cambia la verdad. Esto no importa porque en ocasiones desestimamos lo que alguien ha dicho sencillamente porque esa persona es orgullosa y porque se expresó de forma desafiante, y aceptamos otras cosas porque consideramos que la persona que lo dice es una persona muy humilde en su caminar. Pero, sin embargo, aunque la percepción que tengamos de esos individuos sea cierta o no, no basta el carácter de alguien para definir la verdad. La verdad es la verdad. Y si le dice a alguien que nos cae mal, si es la verdad, tenemos que acatarla. Y si lo dice alguien, si dice alguien un error con mucha humildad, por muy bien que nos caiga, si está en un error, debemos rechazarlo. ¿Sí? Entonces, independientemente de la actitud de la persona que la sostenga, la verdad es la verdad. La verdad es transcultural. ¿Sí? Lo que es verdad en China es verdad aquí en México, y es verdad en Europa, y es verdad en donde sea. Las reglas pueden cambiar, pero los principios morales que se apoyan en la verdad son transculturales, y la verdad es la verdad, porque la verdad trasciende todas las culturas. Por esta razón la Biblia no necesita ser cambiada conforme a la cultura donde se enseñan sus verdades. La Biblia es verdad en cualquier cultura, en cualquier país. Pensemos en los 10 mandamientos, la ética moral del Señor. Los 10 mandamientos son válidos en cualquier cultura, aún en aquellos que dicen no conocer a Dios. Robar es un delito, matar es un delito, mentir es un delito, adulterar es un delito. Son los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, es transcultural. La verdad es objetiva, racional y exclusiva. Fíjense, la verdad es racional y es exclusiva. El incrédulo se queja cada vez que un cristiano afirma que Jesús es el único camino al cielo, pero no discute cuando la ciencia afirma que la aceleración estándar debido a la gravedad en la superficie de la Tierra tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y nadie puede decir mañana que es de 10.5 metros sobre segundo al cuadrado, porque no es su valor real y por lo tanto sería una mentira. Entonces, bajo esa premisa, si decimos que Cristo es Dios,
es porque esa declaración corresponde con la realidad, con la verdad de Dios revelada al hombre. Si Jesús no lo hubiera dicho, entonces nosotros viviríamos en una mentira. Jesús dijo: yo soy Dios. Y Él aceptó adoración. Y Él aceptó reverencia. Si Cristo no hubiera afirmado algo que luego no podía probar, eso que afirmó no se hubiese correspondido con la realidad y por tanto habría sido falso, habría sido una mentira. Así que la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. No importa cuál sea la declaración, si se corresponde con la realidad, es verdad. Por eso es tan peligrosa la ideología de género. ¿Qué vemos cuando un hombre dice: es que yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre? Cuando a mí me dijeron eso, yo le dije: oye, ¿no te has mirado al espejo? Vete en un espejo y te vas a dar cuenta que eres un hombre. Tus genitales te dicen que eres un hombre, no eres una mujer. Si tú tienes un pensamiento así, tu racionalismo no está bien. Tú estás equivocado. Pero se enojan, y se enojan en verdad. Entonces, la verdad se corresponde con la realidad. ¿Sí? La verdad definida por Dios para todo el mundo es absoluta y es invariable. Dios es inmutable. Dios nunca cambia, dice Malaquías 2:6. Mientras que la verdad definida de acuerdo con el individuo es subjetiva y es situacional. Depende de la situación. Esa verdad depende del sujeto que la expresa, lo que cree y cómo se siente, lo cual puede variar de acuerdo con las circunstancias en las que él se encuentre. Por eso muchas veces vemos gente justificar una mentira llamándola piadosa, porque supuestamente no quiere ofender a la otra persona, dependiendo de la situación. Eso es un ejemplo perfecto de ética situacional, pues la situación determinó la decisión que el individuo tomó al final. ¿Se da cuenta de cuántas veces nosotros vivimos en valores éticos que no son cristianos? Porque a veces, por no querer ofender a los demás, mentimos y le llamamos mentira piadosa. Es una mentirita piadosa. No, debemos decir la verdad, porque nosotros conocemos y estudiamos los conceptos, pero en la práctica vivimos contrario a los valores que queremos defender. Y eso es grave. Eso es grave. Y es que cada vez que hacemos algo, porque la situación así lo requirió, estamos evidenciando que caminamos conforme a esta ética situacional y no a la verdad de Dios revelada en su palabra. Hay un compromiso de hablar la verdad. Cuando vamos a hacer o a decir algo, debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo es porque la Biblia lo respalda. Eso deberíamos preguntarnos. O porque la situación así lo requiere. Preguntarnos si la Biblia lo respalda o si vamos a contestar de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo. Y es que las leyes deben de tomarse en cuenta, pues vivimos en un mundo caído, pero la Biblia está por encima de la ley. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús? En Hechos 4, si mal no recuerdo. ¿Qué les contestó Pedro? Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pedro estaba evidenciando la verdad. De manera que en una situación así lo ideal es que consideremos cómo podemos hacer algo legalmente que esté de acuerdo con la Biblia, y esto es algo que debemos de recordar siempre, constantemente, en cada decisión que tomemos. En síntesis, todos los sistemas éticos con los que nos encontramos en la vida se ubican bajo dos sombrillas o coberturas: el absolutismo, lo que habíamos dicho, y el no absolutismo. Ok, no vamos a alcanzar a ver
los dos conceptos al mismo tiempo, pero me interesa más ver el absolutismo, que es el que corresponde a la ética cristiana. El absolutismo tiene 3 sistemas éticos y todos creen en verdades absolutas. Solo los nombraré. Es el absolutismo no calificado e incondicional, el absolutismo en conflicto y el absolutismo gradual o graduado. Solamente los voy a nombrar. Voy a hablar acerca del relativismo, es decir, acerca del no absolutismo. Me equivoqué hace un momento. Voy a hablar del no absolutismo. El no absolutismo, ese no cree en la existencia de los valores absolutos. Es todo lo contrario a nosotros. Y el primero se denomina la antinomia. Antinomia viene del griego anti, que quiere decir en contra de, y nomos, que quiere decir ley. El que rechaza toda la ley o el que rechaza todos los absolutos. Le voy a recomendar una prédica del pastor Chuy que se llama así, la antinomia. Está para no perdérsela. Yo nada más lo estoy definiendo. El siguiente sistema ético, según este sistema ético no hay nada bueno ni nada malo en el relativismo. Por tanto, los que se identifican con esta filosofía no creen en leyes, no creen en valores morales de ningún tipo. Y es lo que estamos viviendo ahora. Cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, de ahí que para ellos no haya nada bueno ni nada malo. Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿verdad? Esa es la filosofía moderna, posmoderna, perdón. Sin embargo, este sistema ético es insostenible, porque cuando sus propulsores condenan a aquellos que creemos que sí hay valores absolutos determinados por Dios, cuando ellos lo niegan, están afirmando que los demás están en un error y que ellos están bien. Entonces, ¿existe bien y mal o no existe nada ni malo, como ellos dicen? ¿Y por qué no reclaman cuando nosotros decimos que sí hay absolutos? Entonces, esta es una doctrina totalmente incoherente con lo que ellos mismos dicen defender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O ustedes creen que no hay nada bueno ni hay nada malo? O sea, la misma Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Está diciendo que todos nacemos con pecado, con maldad. Es un absoluto. ¿Sí? Un ejemplo es el posmodernismo. Me voy a ir un poquito más rápido. Un ejemplo es el posmodernismo, es la época en la que estamos viviendo. Al posmodernismo se le conoce como la muerte de la verdad o la muerte de los ideales, a través de una filosofía llamada deconstructivismo. Deconstructivismo significa deformar la verdad, deformar la realidad. ¿Sí? El individuo posmoderno, debido a la avalancha de información que soporta diariamente, estamos en la época del exceso de información. Ustedes vean el internet. De hecho, el posmodernismo se caracteriza por una persona con sus audífonos totalmente inmerso en él mismo. No le importa lo demás. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el individuo posmoderno, debido a la avalancha de información que soporta diariamente, se ha transformado en un vagabundo de las ideas. No se aferra sinceramente a nada, por lo tanto carece de certezas absolutas. No parece sorprenderse por casi nada y desde luego nada le importa, nada le quita el sueño. Hoy se cambia de opinión con la misma frecuencia con la que se cambia de camisa. ¿Sí? Desde los años 80, ¿cuántos se acuerdan de los que somos más grandes? ¿Cuántos se acuerdan de Joaquín Sabina? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos tarareábamos sus canciones? Yo estaba en la universidad y
aquel que tarareaba las canciones de Miguel Sabina o de Serrat, un poquito antes, era un nivel de intelectualidad un poquito superior al estándar. Entonces, aunque lo entendiéramos o no, nosotros tarareábamos a estos tipos, ¿no? Y yo escuché alguna vez una canción que se llama Cada noche un nuevo rollo, y nosotros no razonábamos, aunque estábamos en la universidad, no razonábamos. Y mire, una estrofa de esa canción retrata muy bien cómo nació el posmodernismo, cómo éramos vagabundos de las ideas, no aterrizábamos en nada. Dice: cada noche un nuevo rollo. Ayer el yoga, el tarot y la meditación. Hoy el alcohol y la droga. Mañana el aeróbics y la reencarnación. ¿Se da cuenta cómo cambia de idea? Ayer la yoga, el tarot y la meditación. Hoy el alcohol y la droga. Mañana el aeróbic y la reencarnación. O sea, son conceptos ambiguos, totalmente diferentes, pero que eso le gusta al posmoderno, le gusta divagar. Al paso del tiempo nos damos cuenta de que se trata de una lucha sin cuartel contra la permanencia de las ideas. La función de todos estos filósofos de nuestro tiempo era impedir que nos concentráramos en una idea, en un punto de vista firme. Es como si el cambio les produjera placer y los ideales estuvieran controlados por la moda. Hay mucha diferencia entre las canciones de los 70s, por ejemplo, que cantaba Serrat, los versos de Machado, de golpe a golpe, verso a verso, donde nos motivaban a la superación y a la trascendencia. Después, en los 80s, eso cambió y el objetivo ya no era que nosotros nos levantáramos con ideales, sino que nos perdiéramos en la información, en todo lo intrascendente. Hoy vivimos tiempos triviales como si fuera un baile de disfraces en los que hasta la filosofía ha abandonado las grandes cuestiones para seguir el camino del pensamiento débil. Los filósofos posmodernos han dejado los grandes temas añejos como el de la verdad, como el de la libertad, como el de la solidaridad. Ya no les interesan los valores supremos. La verdad ya no la conciben como antes, única y absoluta. Hoy hay muchas verdades y cada cual se queda con la que le satisface. Verdades pequeñas, verdades a medias, verdades particulares que encierran también pequeñas mentiras. Por eso no conviene obcecarse por ninguna de ellas, porque no quieren compromiso. Vivimos un tiempo de terminators cibernéticos. Ustedes vean, ya hasta los niños saben manejar un celular, una computadora, pero son vagabundos sin techo, vagabundos espirituales, ¿sí? Viven con una tecnología de punta, pero también en contraste con barcas abandonadas en el mar, con gente a bordo por inmigrantes. O sea, ellos no se dan cuenta del contraste que hay entre una filosofía posmoderna y la realidad que están viviendo otros pueblos que ni siquiera han llegado a la modernidad. Ya no digamos a la posmodernidad, sino a la modernidad. Entonces, es la época de los contrastes y de la relatividad. El posmoderno solo mira su ombligo, está solo consigo mismo y no contra nadie ni contra nada, ni siquiera contra la injusticia, ni siquiera contra la desigualdad, ni siquiera contra la intolerancia, ni siquiera contra la dictadura, ni contra el racismo, ni contra la opresión. El posmodernismo vive una deformación de la realidad, lo que es el deconstructivismo. ¿Sí? La posmodernidad nace como una desilusión de la modernidad. Hay una razón por la que el posmoderno es así, que le vale todo.
Y para esto es importante, déjeme darle una pequeña explicación de lo que es la modernidad para poder entender cómo se dio la posmodernidad. La posmodernidad nace como una desilusión de la modernidad. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo nace la modernidad? La modernidad nace a raíz de la Ilustración francesa en el siglo XVIII y se caracteriza por la excesiva confianza del hombre en la razón humana. El hombre moderno ya no cree en lo sobrenatural, por lo tanto ya no cree en Dios. No quiere tener sobre sí la tutela de la iglesia, no quiere la autoridad de Dios. Hubo un hombre, a lo mejor algunos de ustedes que llegamos por lo menos a la prepa, un filósofo llamado Emmanuel Kant, y él decía: atrévete a servirte de tu razón, de tu pensamiento. Y eso define la modernidad. Ellos decían: nosotros ya no confiamos en Dios, confiamos en la ciencia, confiamos en nuestra razón, en nuestros razonamientos. Se creía que por el simple uso del razonamiento el hombre podía llevar a la sociedad a un progreso increíble. A finales del siglo XIX mucha gente pensaba que estábamos a las puertas de una era dorada, el siglo XX. Iba a ser increíble el medio de la razón al hombre. En medio de la razón del hombre, Dios no era necesario. La autoridad de Dios no es necesaria para que nosotros traigamos el Edén otra vez a la tierra. Hagamos un reino de paz y de justicia a través de la razón, pero no a través de la intervención divina. Esa es la filosofía moderna, del modernismo. Vamos a hacerlo nosotros a través de la razón, y como la ciencia había avanzado tanto, muchas personas decían: se van a curar enfermedades que han acabado con la raza humana por siglos. Van a ser erradicadas completamente. Todas estas enfermedades que nos han acosado durante siglos se van a acabar, porque la razón, la medicina va a funcionar de manera increíble y ya no va a haber más enfermos. El hombre va a ser más civilizado, las guerras terminarán, todas las cosas se van a poder resolver en una mesa de negociaciones. Eso decía la modernidad. Eso decía el hombre en el siglo XIX a principios del XX. Pero ¿qué sucedió en el siglo XX? Con la modernidad ya en pleno apogeo. Arranca en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Millones de seres humanos muertos. 1914 a 1919 esos mismos adelantos tecnológicos se usaron para hacer armas todavía más mortíferas y peligrosas que nunca antes en la historia. 1929 la Gran Depresión en Estados Unidos, una debacle de la economía americana donde mucha gente se suicidó porque perdieron su fortuna de la noche a la mañana. Mucha gente desempleada en Estados Unidos, muchos. Un periodo crítico, en verdad. 1939, 10 años después, la Segunda Guerra Mundial. Surge el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, los campos de concentración de los nazis. Y luego, en 1945, en agosto, el 4 y el 9 de agosto, las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. En síntesis, el siglo XX ha sido uno de los más violentos de toda la historia. El hombre adquirió más conocimiento y descansa en los avances científicos, pero esos mismos conocimientos y esos mismos avances no le dan la solución a las grandes problemáticas del ser humano y del mundo en general. No resuelven las palabras claves de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Algo que solamente la palabra de Dios nos puede resolver. Ahora, notemos que en toda esta descripción del modernismo nunca se considera a Dios, solamente el hombre y la ciencia, solamente el hombre y la cultura, solamente el hombre y sus filosofías.
Y la búsqueda de la filosofía siempre ha sido la misma, buscar soluciones donde no las hay. Donde no las hay. Entonces, debido a esta decepción surge el posmodernismo. ¿Sí? Como una reacción de desilusión a todo ese sueño de utopías del modernismo. Nunca se cumplió el hecho de que las enfermedades se iban a acabar. Hoy hay más enfermedades que nunca. Es más, se cree que el virus, que vivimos, el COVID, se cree que es un error en China y que por eso se diseminó en todo el mundo. La ciencia afectando a la humanidad en lugar de ayudarle. Entonces surge el posmodernismo como una desilusión. El hombre se dio cuenta de que a pesar de los avances tecnológicos y de la ciencia, estaba destruyendo el mundo y estaba destruyéndose entre sí y estaba destruyéndose a sí mismo. Así que el posmodernismo surge como una reacción del desencanto, una reacción de desilusión contra la modernidad. Y Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la modernidad, que descubrió la teoría de la relatividad, cuando él vio que su teoría fue mal usada para convertirlo en relativismo, se decepcionó tanto que dijo: si algo como la física, que es tan absoluta, que es tan objetiva, la convierten en relativa, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con los pensamientos del hombre? ¿Hasta dónde los vamos a deformar? Y él hablaba del deconstructivismo, que todavía no estaba en auge en su tiempo. De ahí una frase bien importante de Albert Einstein que muy pocos conocen. Y él dijo: hay dos cosas que son ilimitadas en el universo. Hay dos cosas que son ilimitadas: el universo y la estupidez humana. Dice: y del universo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no es nada. Es un animal irracional. Einstein vio el derrotero que estaba siguiendo la humanidad. Así que el posmodernismo es una reacción que viene después de la modernidad. El hombre ya no confía en la razón, ahora el hombre solo confía en los sentimientos. Ese es el posmodernismo. Por eso el que dice: no, es que yo me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pues que no es lo que tú sientas, es lo que es la verdad. Es lo que vemos. Hoy hay muchas frases que se dicen en las películas, en los discursos motivacionales. Sigue tu corazón. ¿Lo has escuchado? Sigue tus emociones. Si te gusta, hazlo. Parecen inofensivas, pero eso es lo que nos lleva. Entonces, así que hoy el sentimiento vino a ocupar el lugar de la razón. Vivimos en una irracionalidad donde lo importante no es lo que yo pienso, sino lo que yo siento. ¿Cuántas personas toman hoy decisiones que son drásticas, siguiendo su corazón, pero normalmente realizadas en contra del que piensa diferente? ¿Sí? El posmodernismo quiere interpretarnos las cosas a su manera y negarnos a nosotros el derecho de pensar diferente y con objetividad. Para nosotros existen los absolutos, para ellos no. No hay absolutos. Bien. Vamos a dejarlo aquí, pero le vamos a dar continuidad en la siguiente entrega. Y vamos a terminar de definir lo que es el posmodernismo. Todo esto tiene que ver porque todo esto se le está enseñando a nuestros hijos en las universidades. Porque alguien podría decir: bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Tiene mucho que ver, porque no estamos en una burbuja. Nosotros vivimos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Entonces imagínense que a nuestros hijos, a su hija de 12 años,
llega de la escuela y le dice: papá, yo quiero tener un novio y quiero tener relaciones sexuales con él. Aunque no hayan sido los principios que usted le haya dado a su hija. Y tú le dices: ¿por qué me dices eso? Pues que en la escuela me dijeron que eso no era malo. Todos lo hacen. Si nosotros no fundamentamos a nuestros hijos en estos principios racionales, ellos van a ser fácilmente consumidos por la sociedad. Hubo un filósofo llamado Michel Foucault en el 1800 y tantos, que llegó a Estados Unidos. Él es francés, era francés. Murió de SIDA, era homosexual. Y él empezó con este tipo de filosofías y él empezó a diseminar en las universidades en Estados Unidos y empezó a decir: todo acto de autoridad es un acto de opresión. Y le decían: ¿te refieres a la autoridad de los pueblos, de los gobiernos? No. Aún la autoridad de los padres sobre los hijos es un acto de opresión. Entonces, cuando nuestros hijos iban a la universidad y llegaban con esas ideas y el padre le quería llamar la atención: ¿por qué me llama la atención? Tú me estás oprimiendo. Yo tengo mis derechos. Hoy a los niños se les enseñan sus derechos en la primaria, ¿no? Pero no se les dicen sus obligaciones. Todo eso proviene de aquí, del posmodernismo. Por eso dice la Biblia que debemos de ser entendidos en los tiempos, como los de la tribu de Isaacar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, es importante. Usted va a decir: bueno, no vimos mucha Biblia hoy, quizá, pero tiene que ver con nuestra responsabilidad y tiene que ver con lo que está influenciando a nuestra familia, a nuestros hijos. A mí me preocupan mucho mis nietos. Mis hijos, como quiera, ya crecieron y están aquí y de alguna manera están constantes. Si no están firmes, por lo menos están constantes, ¿no? Pero me preocupa. Yo creo que si nosotros tenemos hijos adolescentes o jóvenes solteros, debe de preocuparnos esto, porque esta es la influencia del mundo. Amén. Entonces debemos ser hombres entendidos en los tiempos, sacerdotes que sepan la ley, para que cuando nuestros hijos nos pregunten, sepamos qué contestar. Nosotros debemos inyectar el antivirus en nuestra casa. Mira, hijo, te van a decir esto y esto y esto, pero la verdad de Dios es esta. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Espero que no nos haya confundido. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Es un privilegio escudriñar tu palabra. Es un gozo, Señor, introducirnos en ella, Señor. Es como una fuente grande de sabiduría, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender este tiempo en el que estamos viviendo, esta sociedad decaída, esta sociedad que te ha negado, incluso muchas veces ha tratado de matarte. Pero nosotros sabemos, Señor, que tú eres el Dios eterno, el Dios que es soberano, el que sabe todas las cosas, aún antes de que nuestros labios las pronuncien, Padre. Así que, Padre, te pido que haya sido de edificación para nosotros, para mis hermanos, para mí mismo, y que dispongamos nuestro corazón para que la siguiente entrega, Señor, podamos seguir instruyéndonos en tu palabra y en las cosas que nos asedian en este mundo, para poder defendernos con la razón y la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.